Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el avance de la extrema derecha en el mundo. Así como el fantasma del comunismo se agitaba durante la Guerra Fría como la principal amenaza a la democracia, ahora se agita otro fantasma que esta vez es bastante real y que verdaderamente ataca todos los valores liberales asociados a la democracia, la extrema derecha en sus diferentes formas. Su más alta expresión es claramente Estados Unidos con Trump en el poder, pero sus ramificaciones son infinitas y las vemos aumentar de manera exponencial en Europa. Y esto nos regresa al análisis de las causas y las alternativas. Los escenarios más recientes se encuentran en Rumania y Polonia. En el caso de Rumania, después de un agitado proceso electoral presidencial que había dejado como finalistas a dos candidatos de extrema derecha el 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional anuló los resultados de la primera vuelta y ordenó repetir todo el proceso electoral, argumentando, entre otras cosas, manipulación por parte de Rusia. Nuevas elecciones se llevaron a cabo esta primavera, dando por resultado en la segunda vuelta la victoria de un candidato independiente, liberal y proeuropeo, Nikusor Dan, quien venció sobre el candidato de extrema derecha, George Simeon. Estos resultados sorprendieron a muchos que se esperaban una aplastante victoria del ultranacionalista, quien ganó mucho apoyo en los medios rurales con su agresiva retórica antieuropea y anti-establishment. Pero el electorado urbano, con un cierto nivel educativo, incluyendo a 1,5 millones de la diáspora, asustado por la retórica antieuropea ultraconservadora, se movilizó para apoyar a Nikusor Dan. Y aunque esto tranquilizó a los líderes de la Unión Europea que ya esperaban a otro Orbán en su seno, la enorme fuerza del candidato nacionalista deja ver que el nuevo presidente no la tendrá fácil. Rumania, al igual que Alemania del Este, Hungría y muchos otros países de Europa del Este, tiene a una buena parte de su población decepcionada por la corrupción de sus instituciones, los bajos estándares sociales y las pocas posibilidades de salir de la marginación. Gran parte de su población, especialmente los jóvenes, opta por migrar dadas las pocas oportunidades en el país, y grupos de por sí marginados y discriminados como los gitanos son parte de esta creciente diáspora. Sin embargo, hay aún grupos cosmopolitas que apuestan por un sistema liberal, moderno, europeísta. Entre ellos destacan las mujeres jóvenes con cierto nivel educativo. El 60% de ellas votó por el candidato liberal. Según un estudio reciente de la Fundación Ebert, las mujeres rumanas jóvenes apoyan de manera importante los derechos de las minorías sexuales y de otros grupos desfavorecidos, así como los valores democráticos en general. En contraste, su contraparte masculino se inclina más hacia el autoritarismo. En el caso de Polonia ocurren fenómenos similares. Aquí tenemos una elección presidencial que se decidirá el 1 de junio próximo. El liberal Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia, apoyado por el primer ministro Donald Tusk, se enfrentará al ultraconservador Karol Nawrocki, candidato de la extrema derecha del partido Ley y Justicia que gobernara Polonia durante 8 años, de 2015 a 2023. Estas elecciones reflejan una disyuntiva típica a la hora actual en Europa. La defensa de la democracia, muchas veces ultraliberal y con poco espacio para reformas sociales, o el apoyo al ultranacionalismo antieuropeo, conservador, xenófobo, autoritario y muchas veces con claros rasgos fascistas. Pese a la victoria de la coalición liberal, liderada por Tusk por sobre el ultraderechista partido Ley y Justicia en los comicios parlamentarios de 2023, el programa de reformas prometido por Tusk no se ha llevado a cabo. Entre las promesas no satisfechas están la liberalización del aborto, una política de vivienda de carácter social y mayores inversiones en la cultura y la educación. La coalición de Tusk culpa de estos reveses a la presidencia conservadora a la que ahora se pretende reemplazar. Por su parte, el candidato de extrema derecha se apoya en una retórica populista que recuerda las políticas del antiguo gobierno de ultraderecha, de transferencias financieras a familias,
y jubilados, con lo que su candidatura goza de una alta popularidad. Y es que la lucha por la defensa de la democracia sigue sin abordar de manera seria la base económica, fuente constante del descontento que alimenta al populismo de extrema derecha. Y ni hablar de las alternativas de izquierda, la cual está sumamente fragmentada, algunas veces radicalizada a tal punto de acercarse a la extrema derecha, si no en sus ideas, sí en sus ataques a la democracia liberal europeísta. De cualquier forma, su fuerza electoral en general es poco significativa en el momento de los enfrentamientos decisivos, como en los casos de Rumania y Polonia arriba descritos. La incertidumbre y el miedo caracterizan el momento político actual, y en este contexto, el que alza más la voz y ofrece soluciones fáciles, populistas, suele tener más apoyo electoral y más si se lanza contra un establishment político que a muchos ha decepcionado. Si a esto se agrega la influencia de una ola trumpista que busca chivos expiatorios tales como la migración y la retórica de que la alternativa solo es posible con la extrema derecha, tenemos que, incluso en los países donde aún no gobiernan, están teniendo una influencia considerable en el cambio de políticas antes consideradas como establecidas. Suecia es un claro ejemplo de esto. Pese a todo, aún hay esperanza, como lo muestra el estudio de la Fundación Ebert, arriba mencionado. Las nuevas generaciones de mujeres y los hombres que aún creen que otro mundo es posible pueden cambiar el tablero. Pero estos cambios, al parecer, tardarán en venir. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.